No oprimirás al extranjero, ni olvidarás al huérfano, porque tú fuiste esclavo en Egipto y Dios te liberó. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Las murallas estaban en ruinas, el pueblo en vergüenza, y la esperanza casi extinguida. Pero un hombre, movido por la fe y el dolor de su nación, respondió al llamado de Dios. No era rey, ni profeta, ni guerrero, pero fue usado poderosamente para levantar lo que otros habían dejado caer. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás a un verdadero restaurador de sueños, Nehemías, el hombre que se atrevió a reconstruir no solo muros, sino corazones. Prepárate para descubrir que cuando Dios llama es porque también equipa. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. No todos los llamados comienzan con una voz del cielo o una visión sobrenatural. A veces, comienzan con una herida profunda en el corazón. Así fue con Nehemías, un hombre común que vivía como copero del rey Artajerjes en la corte de Persia. Tenía una vida estable, un puesto de confianza y la cercanía con uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero un día llegaron noticias desde Jerusalén que quebraron su interior. Los muros de su ciudad estaban derribados, sus puertas quemadas y su pueblo expuesto a la vergüenza. Aquello no era simplemente una mala noticia, era un llamado divino disfrazado de dolor. Nehemías no pudo continuar su vida como si nada. El lamento se apoderó de su espíritu y durante días lloró, ayunó y oró. Su oración no fue una queja, fue una entrega. Se postró ante Dios reconociendo los pecados de su pueblo y los propios. No buscó culpables, buscó redención. En esa intimidad con Dios, en ese clamor profundo, nació una misión que no estaba escrita en decretos humanos, sino en el corazón de un siervo sensible a la voz del cielo. La carga en el corazón de Nehemías no era una emoción pasajera. Era fuego persistente que lo consumía día tras día. Su labor como copero lo mantenía ocupado en la corte real, pero su alma estaba en Jerusalén, entre escombros y ruinas. No podía dormir bien, no podía comer en paz. El rostro sereno que antes mostraba delante del rey empezó a reflejar el quebranto que llevaba por dentro, y fue así, con el corazón roto y el rostro triste. Como el rey Artajerjes lo notó y le preguntó qué lo afligía. En ese instante, el destino de Nehemías cambió. Aquel momento era arriesgado. Mostrar tristeza en la presencia del rey podía costarle la vida, pero Nehemías, antes de responder, hizo algo crucial. Oró en su interior. Fue una súplica silenciosa pero poderosa, y con el corazón en la garganta, le confesó al rey que su ciudad, la tierra de sus antepasados, estaba en ruinas. Sorprendentemente, el rey no solo no lo castigó, sino que le preguntó, ¿qué deseas que haga? Esa pregunta abrió la puerta de la misión. Con valor, Nehemías pidió ser enviado a Jerusalén con cartas de protección y recursos. Dios había inclinado el corazón del rey. Con los permisos reales en mano y una comitiva que lo acompañaba, Nehemías emprendió el viaje hacia Jerusalén. No era solo un trayecto físico, era un retorno espiritual. Al llegar, no hizo ruido. No convocó reuniones de inmediato. Durante la noche, montado en su caballo, inspeccionó los muros caídos, las puertas quemadas, los escombros que cubrían lo que alguna vez fue una ciudad gloriosa. En la oscuridad entre piedras y polvo, Nehemías vio no solo ruinas físicas, sino el estado espiritual de un pueblo que había perdido la esperanza.
Pasaron 3 días antes de que convocara a los líderes y al pueblo. No les habló como alguien que venía con autoridad real, sino como un hermano que compartía el mismo dolor. Les habló de la miseria en que estaban, pero también del favor de Dios y del permiso del rey. «Levantémonos y edifiquemos», les dijo con firmeza. Y esas palabras encendieron algo que parecía apagado, la fe. El pueblo se animó, no porque vieran a un líder fuerte, sino porque reconocieron a un hombre encendido por la presencia de Dios. El trabajo comenzó. Cada familia, cada grupo, tomó una parte del muro para reconstruir. Era una labor intensa, bajo el sol, entre rocas, polvo y maderas. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos pusieron manos a la obra, pero no pasó mucho tiempo antes de que la oposición se levantara. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron, acusaron y buscaron sembrar miedo. Dijeron que el muro era tan débil que hasta un zorro lo derribaría. Pero Nehemías no se detuvo. Su respuesta fue la oración y la vigilancia. Organizó turnos de trabajo con guardias armados. Mientras unos edificaban, otros cuidaban con lanzas y espadas. Algunos llevaban una mano en la herramienta y la otra en la empuñadura de la espada. Era una imagen poderosa, reconstrucción y guerra al mismo tiempo. El enemigo no entendía que lo que se estaba levantando no eran solo piedras, sino la dignidad de un pueblo. Y no luchaban solos, Dios mismo estaba con ellos. El liderazgo de Nehemías se distinguió por su humildad y firmeza. No se aprovechó de su posición, no tomó alimento a expensas del pueblo, no se enriqueció. Caminó entre los obreros, oró con ellos, animó a los que se debilitaban. Cuando las amenazas aumentaron, no abandonó la obra, sino que dobló las rodillas. En cada momento de tensión buscaba a Dios, y en cada oración encontraba fuerzas renovadas. El enemigo cambió de estrategia. Si no podían detener la obra desde afuera, intentarían hacerlo desde adentro. Comenzaron a circular rumores, cartas falsas, y hasta intentaron tenderle una trampa a Nehemías para matarlo. Pero él no se dejó engañar. Discernía los tiempos, escuchaba la voz de Dios y no cayó en provocaciones. Uno de los mensajes decía: «Ven, reunámonos en el templo, escóndete porque quieren matarte». Pero Nehemías respondió con sabiduría: «Un hombre como yo ha de huir». El muro se iba levantando, piedra sobre piedra, puerta tras puerta. Lo que parecía imposible empezó a tomar forma. El pueblo volvió a tener identidad. Lo que más sorprendía a los enemigos era que, a pesar de todo el ataque, no podían detener la obra. En 52 días, los muros fueron reconstruidos, no por fuerza humana, sino porque la mano de Dios estaba con ellos. Fue un milagro colectivo, fruto de la obediencia, el liderazgo recto y la fe activa. Pero Nehemías sabía que no bastaba con reconstruir las murallas. Había que levantar el espíritu del pueblo. Por eso convocó a Esdras, el escriba, para leer la ley de Moisés ante todos. Desde el amanecer hasta el mediodía, el pueblo se quedó de pie escuchando la palabra, y al oírla, comenzaron a llorar. El llanto no era solo por la emoción, era por la convicción de pecado, por el olvido de los caminos de Dios. Era un pueblo quebrantado. Nehemías, junto con Esdras y los levitas, animó al pueblo: «No lloren, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza». Ese día no fue de lamento, sino de renovación. Comieron, se alegraron y compartieron con quienes no tenían. La palabra había hecho efecto. No solo se reconstruyó la ciudad, se restauró la comunión con Dios. La identidad del pueblo fue sellada con fuego celestial. Desde entonces se organizaron nuevamente los turnos de sacerdotes, se purificaron las casas, se restauró el templo y se reinstituyó el día de reposo. Nehemías supervisaba cada detalle, no por control, sino por celo santo. Sabía que sin santidad lo construido volvería a caer. Así, la ciudad se fue llenando no solo de murallas, sino de adoración, de orden, de justicia.
La reconstrucción era integral, pero no todo fue fácil. Algunos de los nobles se habían mezclado con pueblos extranjeros, casándose con mujeres que no seguían al Dios de Israel. Eso trajo contaminación espiritual y división. Nehemías, al descubrirlo, actuó con firmeza, llamó al arrepentimiento y en algunos casos confrontó directamente a quienes se negaban a obedecer. Su celo no era humano, era santo. No podía permitir que la gloria de Dios se viera empañada. El pueblo, bajo su liderazgo, firmó un pacto de fidelidad. Sellaron con sus nombres la decisión de no volver a alejarse del Señor. Prometieron guardar el sábado, devolver los diezmos y cuidar el templo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir conforme al propósito de Dios. La restauración no era solo visible en las piedras, sino en los corazones. Nehemías no era un profeta, ni un sacerdote. Era un servidor que respondió a un dolor con oración y a una carga con obediencia. No buscó protagonismo, no deseó reconocimiento. Todo lo que hizo lo hizo por amor a Dios y a su pueblo. Su vida es testimonio de que no se necesita un título para ser instrumento del cielo. Solo se necesita un corazón dispuesto. La ciudad volvió a cantar. Las calles resonaban con salmos, los niños jugaban en paz, los ancianos bendecían al Señor. Los que antes vivían en vergüenza, ahora caminaban con dignidad. Todo gracias a un hombre que dijo, «Sí, Señor, envíame a mí». Y aunque aún quedaban desafíos, el pueblo sabía que no estaba solo. Dios había levantado un muro, no solo físico, sino espiritual, y lo había hecho con piedras vivas. El pacto que el pueblo había sellado no fue solo tinta sobre pergamino, fue una declaración pública de transformación interior. Cada nombre inscrito en ese documento representaba una familia, un legado, un compromiso renovado con la voluntad de Dios. Por primera vez en mucho tiempo, la comunidad de Jerusalén se sentía unida no por el dolor, sino por la esperanza. El quebranto había dado paso al propósito, y las ruinas ya no hablaban de derrota, sino de restauración. Nehemías se convirtió en un referente de orden, justicia y consagración. No permitía que los líderes se alejaran de la ley, ni que los poderosos oprimieran a los débiles. Visitaba las casas, revisaba los registros y se aseguraba de que el diezmo llegara a los levitas y que los levitas sirvieran en el templo como debían. Era un liderazgo práctico y espiritual al mismo tiempo. No había lugar para la negligencia, porque la gloria de Dios era el centro de todo. El pueblo, motivado por la firmeza de Nehemías, empezó a prosperar. Las cosechas eran abundantes, el comercio se reactivaba y las fiestas del Señor se celebraban con reverencia y alegría. Por primera vez en décadas, Jerusalén volvió a parecerse al ideal que Dios tenía para ella. Las familias cantaban juntas al amanecer, los ancianos compartían la ley con los jóvenes y las plazas resonaban con alabanzas en lugar de lamentos. Sin embargo, con la restauración vino también la tentación. Algunos comenzaron a olvidar la intensidad del proceso vivido. La prosperidad relajó el espíritu de ciertos nobles. El deseo de riqueza, las alianzas políticas y matrimoniales con pueblos extranjeros comenzaron a resurgir como sombras que regresaban al atardecer. Nehemías, siempre vigilante, discernió el peligro y comenzó a advertir: «No olviden quién los restauró, no vuelvan atrás». En su celo por la santidad, Nehemías inspeccionó nuevamente las puertas de la ciudad. Descubrió que algunos comerciantes extranjeros estaban entrando en sábado, vendiendo mercancías y distrayendo al pueblo del reposo sagrado. Fue entonces cuando ordenó que las puertas de Jerusalén fueran cerradas antes del atardecer del viernes y que nadie las abriera hasta pasado el sábado. A los que desobedecieron les habló con firmeza: «Si vuelven a venir en sábado, pondré mano sobre vosotros». La firmeza de Nehemías no era violencia, era protección. Era como un padre guardando la integridad de su casa. No toleraba las pequeñas grietas, porque sabía que por ellas se cuelan las grandes destrucciones,
A cada paso, a cada decisión, recurría a la oración. Nunca se apoyaba solo en su juicio, sino que pedía a Dios dirección y sabiduría. Acuérdate de mí, Dios mío, y no borres mis obras de misericordia, oraba en secreto. En medio de la vigilancia surgieron voces descontentas. Algunos líderes comenzaron a murmurar, diciendo que Nehemías era demasiado severo, que su celo era excesivo. Pero él no buscaba agradar a los hombres, sino obedecer a Dios. Sabía que la complacencia con el pecado era una forma sutil de destrucción, y aunque dolía corregir, lo hacía con lágrimas y amor, como un pastor que se niega a perder una sola oveja. En una de sus visitas a las casas de los nobles, Nehemías encontró que algunos habían tomado esposas extranjeras y que sus hijos ya no hablaban el idioma hebreo. No solo era una ruptura cultural, sino espiritual. La palabra ya no podía ser comprendida por las nuevas generaciones. Nehemías se estremeció. Sabía que si no intervenía, el olvido de Dios sería cuestión de tiempo. Y actuó con decisión, confrontó, reprendió y pidió una purificación total. Los días pasaban, y la ciudad, aunque en orden, seguía bajo la amenaza constante de la decadencia espiritual. Nehemías nunca bajó la guardia. Cada oración suya era un clamor por continuidad, por permanencia. No deseaba ver otra generación caer en el mismo ciclo de rebeldía y restauración. Soñaba con una Jerusalén firme, fiel, próspera y santa, pero sabía que ese sueño solo se haría realidad si el pueblo mantenía vivo el temor del Señor. Fue entonces cuando sintió en su corazón el deseo de formar líderes. No quería que todo dependiera de él. Comenzó a identificar hombres y mujeres temerosos de Dios. Les instruyó, les delegó funciones, los animó a vivir en rectitud. Enseñó que el verdadero liderazgo nace del servicio y que el poder sin humildad es una trampa mortal. Así se levantó una nueva generación de siervos comprometidos. Los muros eran fuertes, pero el alma del pueblo era más fuerte. Ya no temían tanto al enemigo externo, sino a ofender al Dios que los había restaurado. Ese cambio de mentalidad era la verdadera victoria de Nehemías. Había guiado al pueblo a través de la reconstrucción física, sí, pero más profundamente, los había guiado hacia un avivamiento espiritual que comenzaba a transformar todo. Durante una celebración del Día de la Dedicación, Jerusalén se vistió de blanco. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, los músicos tocaban con alegría y las familias caminaban por las calles adornadas con ramas de olivo y palmas. Nehemías miraba desde una torre, con lágrimas en los ojos, no por nostalgia, sino por gratitud. Lo que una vez fue escombros ahora era adoración. Lo que fue lamento ahora era fiesta. Pero su espíritu no se conformó. A pesar de todo el avance, él sabía que todavía quedaban áreas por fortalecer. Se sentía impulsado a revisar los registros de los levitas, asegurarse de que los cantores y porteros recibieran lo necesario y que el templo no cayera nuevamente en descuido. Se comprometió a revisar cada detalle, cada ministerio, cada rincón de la vida espiritual de Jerusalén. Durante las noches, cuando la ciudad dormía, Nehemías caminaba por los muros, oraba en voz baja, pidiendo que la gloria de Dios nunca se apartara del lugar. Tocaba las piedras y recordaba el dolor del inicio. No olvidaba de dónde venía, y cada noche renovaba su promesa de permanecer firme hasta que Dios mismo dijera que su obra había terminado. Jerusalén se había convertido en un faro. Otras ciudades comenzaban a enviar emisarios para aprender del modelo de reconstrucción. El nombre de Nehemías era respetado, pero él seguía rechazando el reconocimiento personal. Decía, «Solo soy un siervo, el que ha obrado es el Dios del cielo». Su humildad era la raíz de su autoridad, su dependencia de Dios, la fuente de su influencia. A lo largo del año, se establecieron nuevas escuelas de enseñanza de la ley. Los niños crecían memorizando las Escrituras, aprendiendo los salmos,
y repitiendo las hazañas del Dios de Israel. El templo se llenaba en cada festividad y los levitas instruían con alegría. La palabra de Dios volvió a ser el centro, y eso cambió todo, desde las familias hasta la manera de comerciar, trabajar y servir. Nehemías también promovió el cuidado de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. No era solo una restauración religiosa, era justicia social. Recordaba las palabras de la ley: no oprimirás al extranjero, ni olvidarás al huérfano, porque tú fuiste esclavo en Egipto y Dios te liberó. Jerusalén no solo debía ser santa, sino también compasiva. En medio de toda esta renovación, Nehemías siguió escribiendo. Registraba los nombres, las decisiones, los pactos. No lo hacía por orgullo, sino para que las futuras generaciones supieran cómo Dios los había rescatado. Su diario era un testimonio vivo de lo que puede hacer un corazón obediente, una visión clara y una oración constante. El enemigo, viendo que no podía destruir desde afuera, seguía intentando dividir desde dentro. Nehemías detectaba cada intento y respondía con discernimiento. Nunca reaccionaba con impulsividad, sino con sabiduría. Su dependencia del Espíritu era evidente. Era un hombre que había aprendido a gobernar no solo una ciudad, sino su propio corazón. Así, la historia de Nehemías seguía escribiéndose. No había llegado el final. Aunque mucho se había logrado, él sabía que la verdadera batalla era mantener lo restaurado. Porque no basta con edificar, hay que sostener. No basta con comenzar, hay que permanecer. Y mientras las trompetas sonaban en Jerusalén, el corazón del siervo seguía clamando: fortalécenos, oh Dios nuestro, y guarda nuestra fidelidad hasta el fin. Los días avanzaban y aunque la estructura de Jerusalén se mantenía firme, Nehemías sabía que el verdadero trabajo no era con piedras, sino con corazones. Por eso insistía en la enseñanza diaria de la palabra. No bastaba con escucharla en las fiestas. Era necesario que la ley de Dios estuviera escrita en las tablas del alma de cada habitante. Así nacieron los círculos de estudio, donde hombres y mujeres repasaban los mandamientos bajo la guía de escribas consagrados. En esos círculos se levantaban preguntas, confesiones y muchas veces llanto. La palabra confrontaba, sanaba, corregía, y aunque el proceso dolía, también liberaba. Nehemías observaba desde lo alto cómo el pueblo se transformaba, no por imposición, sino por convicción. Era como si el Espíritu de Dios estuviera derramándose sin medida sobre una ciudad que había decidido rendirse de verdad. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando los niños, espontáneamente, organizaron una procesión alrededor del templo. Llevaban ramas, entonaban salmos y gritaban con voz pura: «Grande es Jehová y digno de suprema alabanza». Nehemías se cubrió el rostro y lloró. Sabía que mientras la generación siguiente alabara a Dios, la restauración no sería temporal, sino duradera. Pero la obra no estuvo exenta de resistencia. Los antiguos enemigos, al ver que Jerusalén florecía bajo la dirección de Nehemías, reanudaron sus planes. Esta vez no atacaron con espadas, sino con estrategias sutiles, sobornos a líderes, infiltración de falsos profetas, intentos de desacreditar la integridad de Nehemías. Querían ensuciar su testimonio, torcer su influencia, pero él no se dejó mover. Cuando un falso profeta le dijo que se escondiera en el templo para salvar su vida, Nehemías discernió el engaño. ¿Huye un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, respondió. Su respuesta no fue de orgullo, sino de confianza en que Dios era su escudo. Sabía que quien teme a Dios no necesita temer a los hombres. Esa valentía contagió a otros. Varios líderes que antes vacilaban se alinearon con el llamado a la santidad. Incluso algunos que habían fallado, como los que se habían casado con extranjeras, pidieron perdón públicamente y se comprometieron a restaurar el pacto. Jerusalén no era una ciudad perfecta, pero sí una ciudad en arrepentimiento constante, y esa actitud
mantenía abierta la puerta del favor de Dios. Un día, Nehemías se dirigió al pueblo en una gran asamblea, no para reprender, sino para recordar. Les habló del día en que llegó a la ciudad por primera vez, de los muros destruidos, del olor a humo y desesperanza. Les dijo cómo paso a paso Dios los guió, les dio fuerza, sabiduría y victoria. No olviden, dijo con voz firme, no olviden nunca quién los levantó. Ese llamado a la memoria fue clave. El pueblo comenzó a guardar registro de sus testimonios. Familias enteras escribían cómo Dios los había rescatado del hambre, del dolor, del pecado. Esas crónicas se compartían en las plazas, y los más jóvenes aprendían que Jerusalén no estaba en pie por su fuerza, sino por la gracia y la fidelidad del Altísimo. Mientras tanto, Nehemías siguió implementando reformas. Se aseguró de que los sacerdotes fueran verdaderamente consagrados. Revisó los almacenes del templo, los turnos de los levitas y el uso adecuado de los diezmos. Cualquier forma de corrupción era tratada con firmeza. Él sabía que la negligencia en lo espiritual era el primer paso hacia la decadencia. También reactivó las caravanas de ayuda para los pueblos circundantes. Sabía que la bendición de Jerusalén debía compartirse. Así comenzó a enviar trigo, aceite y vino a las regiones más pobres. Esta generosidad abrió puertas de reconciliación con pueblos que antes habían sido enemigos. Algunos incluso empezaron a interesarse por el Dios de Israel al ver la justicia y compasión de su pueblo. Entre tantas tareas, Nehemías no descuidaba su tiempo personal con Dios. Cada madrugada subía al muro más alto y oraba mientras el sol apenas asomaba. Clamaba no solo por su ciudad, sino por su nación. Lloraba por las tribus dispersas, por los que aún estaban cautivos, por los que no habían escuchado la voz de restauración. Su carga iba más allá de lo visible. Una mañana, recibió noticias de que algunos judíos aún sufrían esclavitud en regiones lejanas. Nehemías sintió que su misión aún no había terminado, así que convocó a los líderes y les dijo: Dios no solo nos ha restaurado muros, también nos ha dado responsabilidad. Vamos a buscar a nuestros hermanos y no descansaremos hasta traerlos de vuelta. El pueblo respondió con unánime voz: Amén. Así comenzaron expediciones hacia tierras extranjeras. Grupos de emisarios, acompañados de escribas, músicos y médicos, salieron no solo a liberar, sino a evangelizar. Llevaban consigo copias de la ley, alimentos, ropas y cantos. Donde quiera que llegaban, el mensaje era claro: vuelvan a casa, Dios no los ha olvidado. Algunos regresaban con gozo, otros con temor. Habían vivido tanto tiempo bajo la esclavitud que dudaban si merecían una nueva oportunidad. Pero Nehemías los recibía con los brazos abiertos. No los juzgaba por su pasado, sino que los abrazaba con el mismo amor con el que un padre abraza a un hijo perdido. Para él, cada regreso era un milagro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Jerusalén seguía creciendo. Nuevos barrios nacían, nuevas sinagogas eran levantadas, nuevas generaciones se instruían en temor del Señor. Y aunque las amenazas nunca cesaron, la fidelidad de Dios era aún más constante. Nehemías sabía que la restauración era diaria, como el maná en el desierto. Una noche, mientras caminaba junto a Esdras, el escriba, Nehemías le preguntó: ¿Crees que nuestra historia será recordada? Esdras le respondió: Si continúa viva en el corazón del pueblo, no hará falta escribirla, pero yo la escribiré, para que nadie olvide cómo Dios levanta lo que el hombre destruye. Con el paso del tiempo, Nehemías comenzó a entrenar a 2 jóvenes líderes. No buscaba sucesores por obligación, sino por convicción. Les enseñaba a orar, a juzgar con justicia, a llorar con los que lloran y a mantenerse humildes. Recuerden, les decía, todo esto no es nuestro, es del Señor. Somos solo administradores de su misericordia. Un día, uno de los jóvenes le preguntó: ¿Cómo sabes que Dios aún está con nosotros?
Nehemías le respondió con una sonrisa, porque cada mañana al abrir los ojos escucho al pueblo cantar y sé que mientras haya adoración habrá presencia. Y donde está su presencia está su favor. Y así Jerusalén seguía caminando. No era una ciudad sin fallas, pero sí una ciudad con propósito. Cada casa, cada calle, cada muro era testimonio de que Dios restaura. Nehemías, ya más envejecido, seguía firme, con el bastón en la mano y el fuego en el corazón. Sabía que todavía había mucho por hacer. Un nuevo desafío se avecinaba. Una región vecina pedía ayuda para reconstruir sus propios muros. Nehemías sintió que el llamado se extendía. Quizás su misión no era solo Jerusalén, sino sembrar restauración en muchas tierras. Pero para eso, primero, debía fortalecer aún más lo que ya se había levantado. El corazón de Nehemías latía con fuerza al recibir la petición de ayuda de aquella región vecina. Se trataba de un pueblo que, aunque no era estrictamente parte de las 12 tribus, había convivido con los israelitas desde tiempos antiguos. Sus muros estaban en ruinas, su gente dispersa y su fe debilitada. Muchos habían oído de la restauración de Jerusalén y comenzaron a creer que también ellos podían levantarse de las cenizas. Nehemías reunió a los ancianos y les expuso la petición. No todos estuvieron de acuerdo al principio. Algunos argumentaban que ya era suficiente con lo que habían hecho por Jerusalén. Pero Nehemías les recordó que Dios no los había restaurado para que se encerraran en su propio bienestar, sino para que fueran un faro de esperanza. El Señor nos levantó para levantar a otros, dijo, y su voz fue como un eco del cielo que sacudió las dudas de muchos. Conforme se organizaba la ayuda, Nehemías comisionó a uno de los jóvenes líderes que había estado formando. Su nombre era Hanani, su propio hermano, un hombre íntegro, valiente y lleno del temor de Dios. Le confió la misión de visitar la ciudad vecina, analizar sus necesidades y comenzar a movilizar a obreros, sacerdotes y materiales. Hanani aceptó la encomienda con reverencia y partió al amanecer, con un grupo de hombres leales y corazones encendidos por la misión. Durante su ausencia, Nehemías intensificó la formación del pueblo. No quería que la restauración se apoyara solo en estructuras visibles. Así que profundizó en las enseñanzas sobre justicia, compasión y fidelidad. Introdujo días de ayuno voluntario, jornadas de clamor y momentos de silencio para oír la voz de Dios. El mayor muro que podemos construir, decía, es el que rodea el corazón con obediencia. Un día, mientras caminaba por los mercados, Nehemías notó algo que le inquietó. Comerciantes de otras regiones estaban comenzando a ocupar los espacios sagrados del día de reposo. Habían traído sus mercancías, querían negociar, y algunos israelitas comenzaban a ceder. Con tristeza pero con autoridad, Nehemías ordenó cerrar las puertas de la ciudad antes del sábado. Él mismo supervisó que nadie violara ese día sagrado. No permitiría que el descuido espiritual erosionara lo que tanto había costado reconstruir. Mientras tanto, las noticias de la obra en la ciudad vecina llegaban con rapidez. Hanani había comenzado con oración y ayuno, y eso había abierto puertas imposibles. A pesar de la oposición y la escasez, los habitantes de esa tierra empezaban a soñar nuevamente. Las casas se estaban reparando, los pozos se limpiaban y se levantaban altares olvidados. Nehemías sabía que aquello era solo el principio de algo más grande. En una de sus oraciones nocturnas, Nehemías sintió con claridad una palabra en su corazón: extiende tus estacas, alarga tus cuerdas. Entendió que Dios lo estaba llamando no solo a edificar, sino a expandir. El movimiento de restauración debía alcanzar a muchos más. No sería una tarea rápida ni cómoda, pero su alma ardía por obedecer. Días después, convocó una gran asamblea en Jerusalén. Gente de todas las tribus, de todos los oficios, acudió. Nehemías les habló de la visión que Dios había puesto en su corazón, una red de ciudades restauradas,
cada una con sus propios líderes, sus propios altares y el mismo pacto con Dios. No nos conformemos con Jerusalén restaurada cuando Dios quiere restaurar toda la nación, proclamó. Y un rugido de aprobación recorrió la multitud. El anuncio trajo esperanza, pero también preguntas. Algunos temían que dispersarse debilitara Jerusalén. Otros dudaban de que tuvieran los recursos. Nehemías los miró con ternura y firmeza. Cuando obedecemos, Dios provee. Cuando caminamos en fe, Él abre caminos en el desierto. Entonces compartió su visión. Cada ciudad tendría un Nehemías, alguien que reconstruyera con lágrimas y ladrillos, con ayuno y martillo. Para hacer realidad ese plan, inició una escuela de liderazgo. Allí formaba a hombres y mujeres en administración, justicia, oración y escritura. No bastaba con tener entusiasmo, debían tener carácter. Les enseñó a enfrentar oposición sin perder la paz, a corregir sin humillar, a soñar sin dejar de ser prácticos. Esa escuela se convirtió en un semillero de restauradores. El corazón de Nehemías latía con fuerza al recibir la petición de ayuda de aquella región vecina. Se trataba de un pueblo que, aunque no era estrictamente parte de las 12 tribus, había convivido con los israelitas desde tiempos antiguos. Sus muros estaban en ruinas, su gente dispersa y su fe debilitada. Muchos habían oído de la restauración de Jerusalén y comenzaron a creer que también ellos podían levantarse de las cenizas. Nehemías reunió a los ancianos y les expuso la petición. No todos estuvieron de acuerdo al principio. Algunos argumentaban que ya era suficiente con lo que habían hecho por Jerusalén. Pero Nehemías les recordó que Dios no los había restaurado para que se encerraran en su propio bienestar, sino para que fueran un faro de esperanza. El Señor nos levantó para levantar a otros, dijo, y su voz fue como un eco del cielo que sacudió las dudas de muchos. Conforme se organizaba la ayuda, Nehemías comisionó a uno de los jóvenes líderes que había estado formando. Su nombre era Hanani, su propio hermano, un hombre íntegro, valiente y lleno del temor de Dios. Le confió la misión de visitar la ciudad vecina, analizar sus necesidades y comenzar a movilizar a obreros, sacerdotes y materiales. Hanani aceptó la encomienda con reverencia y partió al amanecer con un grupo de hombres leales y corazones encendidos por la misión. Durante su ausencia, Nehemías intensificó la formación del pueblo. No quería que la restauración se apoyara solo en estructuras visibles, así que profundizó en las enseñanzas sobre justicia, compasión y fidelidad. Introdujo días de ayuno voluntario, jornadas de clamor y momentos de silencio para oír la voz de Dios. El mayor muro que podemos construir, decía, es el que rodea el corazón con obediencia. Un día, mientras caminaba por los mercados, Nehemías notó algo que le inquietó. Comerciantes de otras regiones estaban comenzando a ocupar los espacios sagrados del día de reposo. Habían traído sus mercancías, querían negociar, y algunos israelitas comenzaban a ceder. Con tristeza pero con autoridad, Nehemías ordenó cerrar las puertas de la ciudad antes del sábado. Él mismo supervisó que nadie violara ese día sagrado. No permitiría que el descuido espiritual erosionara lo que tanto había costado reconstruir. Mientras tanto, las noticias de la obra en la ciudad vecina llegaban con rapidez. Hanani había comenzado con oración y ayuno, y eso había abierto puertas imposibles. A pesar de la oposición y la escasez, los habitantes de esa tierra empezaban a soñar nuevamente. Las casas se estaban reparando, los pozos se limpiaban y se levantaban altares olvidados. Nehemías sabía que aquello era solo el principio de algo más grande. En una de sus oraciones nocturnas, Nehemías sintió con claridad una palabra en su corazón. Extiende tus estacas, alarga tus cuerdas. Entendió que Dios lo estaba llamando no solo a edificar, sino a expandir. El movimiento de restauración debía alcanzar a muchos más. No sería una tarea rápida ni cómoda, pero su alma ardía por obedecer. Días después, convocó una gran asamblea en Jerusalén,
Gente de todas las tribus, de todos los oficios, acudió. Nehemías les habló de la visión que Dios había puesto en su corazón. Una red de ciudades restauradas, cada una con sus propios líderes, sus propios altares y el mismo pacto con Dios. No nos conformemos con Jerusalén restaurada, cuando Dios quiere restaurar toda la nación, proclamó, y un rugido de aprobación recorrió la multitud. El anuncio trajo esperanza, pero también preguntas. Algunos temían que dispersarse debilitara Jerusalén. Otros dudaban de que tuvieran los recursos. Nehemías los miró con ternura y firmeza. Cuando obedecemos, Dios provee. Cuando caminamos en fe, Él abre caminos en el desierto. Entonces compartió su visión. Cada ciudad tendría un Nehemías, alguien que reconstruyera con lágrimas y ladrillos, con ayuno y martillo. Para hacer realidad ese plan, inició una escuela de liderazgo. Allí formaba a hombres y mujeres en administración, justicia, oración y escritura. No bastaba con tener entusiasmo, debían tener carácter. Les enseñó a enfrentar oposición sin perder la paz, a corregir sin humillar, a soñar sin dejar de ser prácticos. Esa escuela se convirtió en un semillero de restauradores. Uno de los alumnos más sobresalientes fue Micaías, un joven escriba de espíritu manso y palabra elocuente. Nehemías vio en él una mezcla rara de firmeza y ternura. Le encomendó liderar una expedición hacia una región montañosa, una región que había sido abandonada por años. Micaías aceptó con reverencia. Fue acompañado por músicos, albañiles y un grupo de ancianas que intercedían sin cesar. A su llegada, encontraron una tierra desolada, pero no sin promesa. La gente, aunque desconfiada al principio, fue tocada por la humildad del grupo. Fue tocada por el amor del grupo. En poco tiempo, comenzaron a reunirse bajo árboles caídos. Se reunían para escuchar la palabra. La adoración florecía donde antes había silencio. Y poco a poco, las piedras comenzaron a moverse. Las ruinas cobraban vida. Desde Jerusalén, Nehemías recibía cartas de cada región, cartas con dibujos, testimonios y salmos. Salmos compuestos por niños que antes ni sabían leer. Algunas ciudades enviaban frutos como ofrenda de gratitud, otras pedían copias del libro de la ley. Nehemías respondía a cada carta con palabras de aliento, con promesas de oración. Su corazón estaba en 1000 lugares a la vez, pero su fe lo mantenía firme. Sin embargo, con el crecimiento también llegaron los desafíos. Un grupo de hombres influyentes comenzó a murmurar contra Nehemías. Lo acusaban de querer crear un imperio personal. Decían que quería ser rey disfrazado de líder espiritual. Intentaron sembrar dudas entre los gobernadores locales, pero no lograron desviar a quienes conocían la integridad del siervo de Dios. Nehemías no se defendió con palabras, lo hizo con acciones. Redobló la transparencia en sus decisiones, delegó más responsabilidades y siguió caminando con humildad. Sabía que Dios era su defensor y que ninguna lengua mentirosa prosperaría. Su enfoque era claro: construir, edificar, levantar vidas. Una noche, mientras leía los antiguos rollos, Nehemías se detuvo. Se detuvo en el pasaje donde Moisés intercedía por el pueblo, tras el pecado del becerro de oro. Lloró al darse cuenta de cuán frágil podía ser el corazón humano. Señor, oró, nunca permitas que mi éxito me haga olvidar mi dependencia de ti. Y renovó su compromiso de seguir siendo siervo, no señor. A los pocos días, una nueva puerta se abrió. Un grupo de extranjeros que adoraban ídolos pero habían escuchado del Dios de Israel pidió visitar Jerusalén. Nehemías no los rechazó, los recibió con hospitalidad, les mostró los muros, el templo. Les habló del Dios que reconstruye lo que el pecado ha destruido. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas. Esa visita despertó algo más grande. Comenzaron a llegar peregrinos de regiones remotas, atraídos no por las piedras, sino por la presencia que habitaba en medio del pueblo. Jerusalén, una vez desolada, se convertía en un centro de avivamiento.
en un punto de encuentro para naciones que buscaban redención. El movimiento crecía más allá de lo que Nehemías había imaginado, pero él nunca se atribuyó el mérito. Es el Señor, repetía. Nosotros solo pusimos las manos, Él puso el poder. Y esa frase se convirtió en un dicho entre los niños de Jerusalén, quienes la recitaban cada vez que veían una obra terminada, o un corazón transformado. Una mañana, mientras observaba el horizonte desde la torre norte, Nehemías sintió una paz profunda, pero también una carga nueva. El Espíritu de Dios le susurró que la restauración no era un evento, sino un legado. Tenía que asegurar que las generaciones futuras no solo heredaran muros, sino una pasión por Dios. Así comenzó la siguiente fase: plantar escuelas de adoración, casas de oración y bibliotecas en cada ciudad restaurada. No eran estructuras lujosas, sino espacios llenos de verdad, donde el fuego del Espíritu podía arder sin ser apagado. Cada ciudad se convertía en un altar viviente. Nehemías caminaba por las calles empedradas de Jerusalén, con el corazón expectante. A cada paso veía niños jugando donde antes había ruinas, ancianos enseñando bajo la sombra de árboles restaurados, y mujeres cantando salmos mientras molían el grano. Cada rincón de la ciudad era testimonio de la fidelidad de Dios, pero también un recordatorio de que aún quedaban muchas regiones por despertar. Desde una colina distante llegó un mensajero jadeante. En sus manos traía un pergamino enrollado, con los sellos de dos ciudades que hasta hacía poco se encontraban en conflicto. Ambas solicitaban la mediación de Nehemías, reconociendo que solo un liderazgo con temor de Dios podía traer reconciliación duradera. Nehemías recibió el mensaje en oración, entendiendo que ahora su llamado también incluía ser un pacificador entre hermanos. El Consejo de Ancianos fue convocado al día siguiente. Nehemías expuso la situación con sabiduría. No podemos reconstruir muros entre pueblos que el Señor desea unir, dijo con firmeza. Algunos dudaban de que fuera prudente involucrarse, pero otros, tocados por el espíritu de unidad, ofrecieron su ayuda para acompañarlo. Nehemías decidió ir en persona, confiando en que Dios prepararía el camino. El viaje fue largo y silencioso. Durante el trayecto, Nehemías meditó en los principios de justicia, misericordia y verdad. Al llegar, pidió que todos se reunieran en la plaza principal. No trajo acusaciones ni condenas, sino palabras de verdad con lágrimas. Habló del dolor del pasado, pero también del futuro que podían construir si elegían perdonar. Su voz, aunque serena, tenía la fuerza de un trueno santo. Los líderes de ambas ciudades bajaron la mirada al suelo. Luego, uno a uno, comenzaron a hablar. Primero con reservas, luego con sinceridad. Lloraron juntos, se pidieron perdón, y en un acto sin precedentes firmaron un pacto de reconciliación. Nehemías propuso que construyeran entre ambas ciudades un lugar común de adoración, como símbolo de unidad, y así nació un nuevo santuario entre dos pueblos que antes no podían ni mirarse. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén fue recibido con júbilo, pero no descansó. Ese mismo día visitó las zonas más periféricas, donde las obras aún estaban a medias. Observó que en algunos lugares la pasión se había enfriado. Los obreros trabajaban sin ánimo. Los líderes discutían entre sí. Nehemías comprendió que el enemigo no siempre ataca con violencia. A veces lo hace con desánimo. Entonces comenzó una gira por cada rincón del territorio restaurado. No llevaba pergaminos ni decretos, sino palabras vivas y su propio ejemplo. Se sentaba con los constructores, escuchaba a los campesinos, consolaba a los dolientes. En cada ciudad dejaba una semilla, una oración, una visión. El fuego volvía a arder en los corazones y las piedras volvían a encontrar su lugar. Una noche, en medio de una de esas visitas, una mujer anciana se le acercó, con un cuenco de aceite. «Este frasco lo conservé desde los días en que llorábamos por nuestra ruina», dijo.
Ahora quiero que lo uses para ungir a los próximos restauradores. Nehemías tomó el cuenco como un tesoro sagrado. Desde entonces, al identificar a un líder con llamado, lo ungía con ese aceite. Como señal del favor de Dios, la red de ciudades comenzó a tomar forma, no como copias de Jerusalén, sino como expresiones únicas del mismo Dios. Cada ciudad tenía su sonido, su estilo de adoración, su manera de enseñar, pero todas compartían el mismo corazón: restaurar, sanar, levantar. Era como si cada una fuese una nota en una gran sinfonía divina. Con el paso de los meses, Nehemías instituyó lo que llamó los vigilantes de la llama. Eran hombres y mujeres encargados de velar para que el fuego espiritual no se apagara. No llevaban espadas ni túnicas especiales, sino una pasión ardiente y un oído atento a la voz del Espíritu. Su rol era sencillo pero vital: despertar lo dormido, corregir con amor y recordar a todos que la gloria no es nuestra, sino del Señor. Un día llegó un joven de mirada intensa y manos callosas. Había viajado desde una tierra lejana, tras oír hablar del Dios que reconstruye. No traía riquezas ni influencia, solo hambre de verdad. Nehemías lo escuchó durante horas y al final le entregó un pequeño rollo con las primeras oraciones que escribió cuando estaba en el exilio. «No olvides de dónde venimos», le dijo. «Ese será tu mapa cuando no sepas a dónde ir». La influencia del movimiento comenzó a atraer miradas externas, algunas de admiración, otras de sospecha. Gobernantes de otras naciones querían entender cómo aquel pueblo, antes débil y dividido, ahora florecía. Algunos enviaban emisarios con preguntas, otros con amenazas disfrazadas de diplomacia. Nehemías respondía con sabiduría: «No somos una amenaza, sino una señal». Uno de esos emisarios quedó tan conmovido que pidió quedarse. Su nombre era Tarsis, un estudioso de las leyes extranjeras. Al ver la justicia que reinaba entre los restaurados, dijo: «He leído muchas leyes, pero nunca había visto una que diera vida». Nehemías lo acogió como discípulo, y Tarsis comenzó a traducir los principios del reino a su idioma natal, plantando semillas para su propio pueblo. Las noches en Jerusalén se llenaban de cánticos nuevos. Salmistas jóvenes componían himnos desde sus casas, y ancianos los enseñaban en las plazas. Se instituyeron festivales de la restauración, no solo para celebrar lo construido, sino para recordar lo que aún faltaba. Cada celebración era también una consagración, un impulso hacia adelante. Pero entre tanta bendición, también surgieron voces que buscaban el protagonismo. Algunos comenzaron a edificarse a sí mismos, no a Dios. Querían templos más altos, nombres grabados en piedra, títulos y honores. Nehemías, con dolor, llamó al consejo y reprendió con firmeza: «No reconstruimos para ser vistos, sino para que Él sea conocido». Para evitar la corrupción del corazón, Nehemías estableció un tiempo de retiro obligatorio para todos los líderes. Se les enviaba por 40 días a las montañas, con solo pan, agua y las Escrituras. Allí debían confrontar su interior y volver solo si recordaban que eran siervos. Muchos regresaban transformados, otros decidían no volver, entendiendo que el llamado no era una carga liviana. Una mañana, una niña se le acercó con una pequeña vasija de barro. En su interior había tierra de las ruinas antiguas y una flor creciendo. «Mi abuela dice que así somos nosotros, tierra vieja con vida nueva», dijo con una sonrisa. Nehemías la abrazó y entendió que la restauración ya no dependía solo de él. Había comenzado como un llamado personal, pero ahora era una cultura que se transmitía como herencia viva. En los márgenes de las ciudades comenzaban a aparecer refugios para extranjeros, viudas y huérfanos. No eran lugares de asistencia, sino de transformación. Muchos de ellos se convertían en los obreros más fieles, los adoradores más apasionados. La compasión se volvió una herramienta tan poderosa
como la espada en los tiempos antiguos. Nehemías, cada vez más consciente del paso del tiempo, comenzó a escribir un diario, no para su gloria, sino para que las futuras generaciones supieran cómo comenzó todo. En sus páginas no había triunfos personales, sino oraciones, lágrimas, advertencias y visiones. Lo guardaba en un cofre de madera junto al cuenco de aceite, como legado para el siguiente restaurador mayor. Pero justo cuando parecía que todo se estabilizaba, surgió un nuevo desafío. Un grupo de saqueadores comenzó a atacar las rutas entre ciudades restauradas. Robaban pergaminos, destruían santuarios y secuestraban líderes jóvenes. No buscaban riqueza, sino apagar la luz. Nehemías comprendió que no era un ataque natural, sino espiritual. El enemigo quería desgarrar lo que Dios estaba tejiendo, no para planear una guerra, sino para ayunar, orar y pedir dirección divina. Durante ese tiempo, una visión clara descendió. Debían establecer torres de oración en puntos estratégicos del territorio. Desde allí se levantaría intercesión constante, día y noche, como fuego que nunca se apaga. Los obreros se dividieron en turnos, y pronto las colinas se encendieron con lámparas y cánticos. Los ataques comenzaron a disminuir. Algunos de los saqueadores, al escuchar las oraciones, caían de rodillas y pedían perdón. Se reveló que muchos eran antiguos hijos de Israel, que se habían perdido en el exilio. Nehemías los recibió como el padre al hijo pródigo, pero aún quedaban zonas oscuras, ciudades olvidadas, regiones devastadas por décadas de abandono, pueblos donde ni siquiera se hablaba ya el nombre de Dios. Nehemías supo que hacia allá debía ir el siguiente paso. No podía hacerlo solo, pero tampoco debía detenerse. Y así, el llamado seguía ardiendo, las manos seguían construyendo, los pies seguían caminando y el espíritu seguía guiando. Pasaron los años y los días de Nehemías comenzaron a menguar. No en fuerza, sino en tiempo. Sus cabellos se tornaron blancos como la lana, y sus pasos, aunque firmes, eran más pausados. Sin embargo, su mirada seguía encendida con la misma pasión del primer día. Cada mañana se despertaba antes del alba. Oraba mirando hacia el este y salía a recorrer las calles como si aún estuvieran en ruinas, buscando dónde levantar un corazón caído. Un día, al regresar de una de sus caminatas, se detuvo frente al muro principal de Jerusalén. Tocó una de las piedras que él mismo había colocado con sus manos años atrás, y con los ojos cerrados oró en silencio. Señor, si este muro alguna vez se derrumba, que no sea por falta de fe ni por olvido de tu palabra, que cada piedra recuerde tu misericordia, y cada grieta tu poder para sanar. Reunió a los líderes, los ungidos, los vigilantes, los salmistas y los restauradores más jóvenes. En medio de ellos estaba el mismo joven al que años atrás entregó sus oraciones del exilio. Con voz serena y profunda, Nehemías les entregó el cuenco de aceite y el diario. Este no es el fin, es el paso del fuego a otras manos. Nunca miren atrás con nostalgia, ni adelante con temor. Solo miren arriba con confianza. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, Nehemías subió solo a la torre más alta del santuario. Desde allí observó las luces titilando en cada torre de oración. Podía oír a la distancia los cánticos en distintas lenguas, los clamores de los quebrantados, las risas de los niños, el crujir del trigo siendo molido para pan. Todo era vida donde antes hubo desolación. Sus labios pronunciaron su última oración en voz alta. Gracias, Señor. Lo reconstruido fue por ti y para ti. A la mañana siguiente lo encontraron dormido, en paz, con una expresión de descanso celestial. No había temor en su rostro, solo la sonrisa de quien supo cumplir su llamado hasta el último aliento. Su cuerpo fue sepultado cerca de los cimientos del muro, pero su legado fue sembrado en el corazón de cada ciudad restaurada. Durante 7 días y 7 noches, Jerusalén no cesó de cantar.
No era lamento, era gratitud. Se instituyó una nueva festividad, el Día del Restaurador, donde cada año se contaría la historia del hombre que creyó cuando nadie más lo hacía, que reconstruyó con lágrimas y que levantó una generación de adoradores, constructores y pacificadores. Con el tiempo nuevas generaciones nacieron. Algunas olvidaron por un instante, pero los vigilantes fieles del fuego reavivaron la memoria. El nombre de Nehemías fue más que un recuerdo, fue una llama. Su diario se convirtió en libro de instrucción, su aceite en símbolo de consagración, y su vida en estandarte de obediencia, fe y esperanza. Las ciudades restauradas siguieron creciendo, y otras nuevas nacieron aún más lejos. Se enviaron emisarios a tierras extranjeras, llevando la visión de restauración a donde jamás había llegado. Aquello que comenzó con escombros y una oración secreta ante un rey, ahora era un movimiento imparable que encendía corazones por generaciones, y aunque Nehemías ya no caminaba entre ellos, su espíritu seguía vivo. En cada niño que recogía piedras para reconstruir, en cada canción entonada desde la ruina, en cada mano que se extendía al caído, y sobre todo, en cada altar que ardía con la llama inextinguible de la fidelidad de Dios. Porque el restaurador se fue, pero la restauración nunca terminó. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.